Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí, Lide. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de MF en Pro, su análisis semanal sobre los diferentes aspectos de la economía mundial, regional y paraguaya. Y justamente en este capítulo vamos a estar analizando al dólar, el tipo de cambio, cómo se mueve, a quién afecta. Estuvimos muy acostumbrados a un tipo de cambio relativamente estable que se movía entre los 5.700 y 5.900 guaraníes durante varios meses. Nos mal acostumbramos. Hoy tenemos un tipo de cambio en ascenso, ya pasó la barrera simbólica, psicológica de los 6.000 guaraníes por dólar, como decíamos, y esto tiene consecuencias para los diferentes sistemas productivos y comerciales en Paraguay. En este programa vamos a estar analizando cada uno de los elementos que hacen, tratando de comprender cuáles son los fundamentos, cuáles son las presiones internacionales, globales, regionales, que hacen que el dólar se aprecie frente al guaraní, es decir, que tengamos un dólar más caro. Por eso, para entender este complejo de fuerzas y sobre todo ver cómo les afecta a los diferentes agentes, también vamos a entrevistar a algunos referentes sectoriales de la economía paraguaya para que nos digan cómo les afecta a cada sector y por lo tanto también para tratar de comprender cuáles van a ser las consecuencias a corto plazo. Acompáñenos. Iniciamos entonces esta emisión de MF en Pro analizando los diversos elementos que hacen a la economía contemporánea. En este momento, obviamente, analizamos el tipo de cambio como habíamos presentado en la introducción, hablamos del dólar, cómo se comporta, el dólar está subiendo, a quién le afecta, qué implicancias tiene. Vamos a empezar entonces este análisis, vamos a darle principalmente la bienvenida a nuestra compañera, la economista Ingrid Herrera. Buenas noches, Ingrid, y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Fabricio, y buenas noches a toda nuestra distinguida audiencia. Bueno, como decíamos antes, Ingrid, sube el dólar. En Paraguay nos ponemos un poco nerviosos siempre porque somos una economía abierta, por lo tanto estamos expuestos a estos intercambios. Los intercambios, cada vez que vendemos algo casi siempre es en dólares y cuando compramos también, sobre todo que Paraguay es un país exportador. Entonces el tipo de cambio forma parte de la conversación cotidiana de los agentes económicos para tratar de adelantarse, de prever cómo les va a afectar positivamente a algunos casos, negativamente a otros. Por eso nos parecía muy relevante e interesante entender cómo se comporta el tipo de cambio. Y fíjense, en economía decimos tipo de cambio, la gente en la calle dice la cotización del dólar. Entonces vamos a analizar con nuestra compañera de MF, Ingrid Herrera, estos fundamentos de los tipos de cambio y de vuelta, como en casi todos los temas de esta economía globalizada, hay que empezar por el mundo y por las regiones. ¿Qué tenemos en la economía mundial, Ingrid, que nos llevan a comprender qué le está pasando al dólar? Bueno, básicamente cuando hablamos del dólar tenemos que tocar todo el ámbito internacional, también tocar nuestros vecinos, los principales socios comerciales con los que tenemos, para ir aterrizando la problemática hacia el país. Entonces, básicamente en el plano internacional tenemos las dos grandes economías del mundo, que son Estados Unidos y China, y una previsión que hace el Fondo Monetario del Banco Mundial hacia la desaceleración económica. Sin embargo, pese a ese panorama, Estados Unidos, por ejemplo, durante el primer trimestre mostró un crecimiento robusto con cifras que no se observaban desde el año 2015, una creación importante de empleos, la tasa de desempleo descendió cercana a 3.6% y básicamente la Reserva Federal de Estados Unidos se mantiene cautelosa, no ha subido más la tasa de interés. El año pasado recordemos que lo hizo en 4 oportunidades
Y la tasa de la Reserva Federal, la tasa de política monetaria, es muy importante porque es una señal que se da al mercado. Al mercado mundial, ya Al no mercado solamente mundial. norteamericano. Correcto. Entonces, cuando sube la tasa de interés de la Reserva Federal, ¿qué pasa con nosotros, que somos los países emergentes? Los capitales salen de nuestros países para ir a Estados Unidos a tomar ese mayor interés en bonos del Tesoro norteamericano, que son los activos considerados más de menor riesgo, ¿verdad? Más seguros. Entonces, siempre la tasa de la Reserva Federal es un indicador muy importante para analizar todo el tema del tipo de cambio. Entonces, la Reserva Federal, ¿qué vio? Que a pesar de que la economía está creciendo de manera fuerte, no hay presiones inflacionarias importantes. Estados Unidos es una economía que, a diferencia nuestra, ella se mueve es por el gasto de los consumidores. ¿Por qué? Porque ya es una economía que prácticamente está completamente hecha. Entonces, la inversión no es el motor de esa economía, como en el caso nuestro, que la inversión sí es importante. Para Estados Unidos, importante es el gasto del consumidor. Por eso hay indicadores de confianza del consumidor que van midiendo eso y le van dando señales a la autoridad monetaria todos los meses hacia dónde está yendo la economía. Ese gasto del consumidor no ha sido robusto como el resto de las otras variables. Igual la inversión fija ha estado también más bien desacelerándose. Entonces, la Reserva Federal se mantiene cauta y ella dice, voy a seguir revisando nuevos indicadores, voy a esperar que me llegue nueva información, a ver si realmente continúo manteniendo mi tasa o si hay algún tipo de presión inflacionaria que haga que ella vuelva a dar la señal hacia arriba, o si efectivamente la economía se está desacelerando y en realidad lo que necesita es iniciar un ciclo de reducciones de la tasa de interés, ¿no? Eso por el lado de Estados Unidos. Por el lado de China, igual había mucha incertidumbre acerca del panorama de esa economía, porque los indicadores iniciales habían mostrado cierta desaceleración. Sin embargo, en el mes de marzo, lo que son las ventas minoristas y la producción industrial mostraron niveles importantes de crecimiento con tasas un poco superiores al 8%, y el Fondo Monetario está más o menos ubicando la tasa de crecimiento un poco superior al 6%, que efectivamente... Que igual es una tasa muy grande. Es una tasa grande. Pero, sin embargo, China venía creciendo a tasas todavía superiores. Correcto. Entonces, precisamente, ese es el temor que les da a las economías más pequeñas, que son suplidoras de productos hacia China, o China es importador de esos productos, porque en la medida que ella crezca menos, o se desacelere, en ese caso, ella ¿qué va a hacer? Va a demandar menos bienes y va a afectar a esas economías. Entonces, por eso China es muy importante para el resto del mundo. Podemos pasar en la siguiente lámina, y también tenemos el tema del mercado petrolero y el mercado de materias primas. El mercado petrolero, bueno, hay muchísima incertidumbre en el mercado petrolero, porque básicamente el 2 de mayo se levantaron las sanciones, o las exenciones, mejor dicho, a unas sanciones que habían sido aplicadas hace muchos años a varios países para la importación de crudo iraní. ¿Qué significa eso? En el año 2015, el presidente en ese momento, Barack Obama, y un grupo de países hicieron como un periodo de exenciones a Irán. Recordemos que Irán es un país que tiene un programa nuclear, el desarrollo de una bomba nuclear, y entonces por esos motivos él estaba sancionado y su petróleo no podía ir al resto del mundo. El mercado tenía menos petróleo. El mercado tenía menos petróleo iraní. En 2015 se le abrió un paréntesis y se le levantaron las sanciones a cambio de que él dejara su programa nuclear. Ese periodo en el que los países son básicamente 8 países, pudieron comprar crudo iraní, venció el 2 de mayo. Y la administración Trump no renovó ese paréntesis, esas exenciones. Entonces, básicamente va a entrar menos petróleo iraní al mercado, y por tanto la tendencia sería al alza en los precios del crudo. Estados Unidos básicamente decía que el petróleo iba a ser suplido por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, pero
también tenemos que recordar que hay menos petróleo por el lado de Venezuela, que también está sancionada por Estados Unidos, la empresa petrolera, y aparte su producción había mermado de manera importante por la falta de inversión. Dos jugadores importantes correcto. que salen del mercado prácticamente. Correcto. Y lo que decías, las otras potencias productoras tampoco abrieron más la canilla para que tengamos más petróleo. Correcto. Y aparte hay un tema con la geopolítica en Libia. Libia, desde la primavera árabe, es un país que no logra estabilizarse y también es un suplidor importante de petróleo. Alrededor, un poco más de 1 millón de barriles son libios. Y es una región que también tiene enfrentamientos entre grupos, entonces son también barriles de petróleo que posiblemente salgan del mercado y afecten un poco más. Con otra presión más. Correcto. Bueno, todos estos elementos parece que estamos hablando de economía internacional, pues no, estamos hablando del dólar, la relación del dólar y el guaraní, pero con tantas interacciones globales, regionales y mundiales principalmente que hacen que esta reflexión nos lleve a tratar de entender qué está pasando en el mundo. Vamos a la pausa, pero antes hicimos una primera ronda de entrevistas a agentes económicos de diferentes sectores de la economía paraguaya para tratar de saber cómo les afecta y cómo están experimentando este momento de apreciación del dólar con respecto al guaraní, es decir, un dólar más caro. Vamos a la pausa y luego regresamos a seguir analizando el tipo de cambio actual en Paraguay. La tendencia es alcista. Eso ha ocurrido desde comienzos, digamos, del primer mes de enero en este año. Se ha sostenido hasta ahora. Creemos que es un comportamiento que responde a una coyuntura como una menor exportación de soja, menor ingreso de divisas, también por remesa de paraguayos en el exterior y otra serie de factores. Consideramos que hubo un espacio que el Banco Central toleró la suba y que en este momento el Banco Central tomó otra actitud de cortar realmente la devaluación del guaraní con respecto al dólar. Bueno, el tipo de cambio subió por la disminución de ingresos de divisa al país. Presentamos ya los números también. Hay una caída de 23,5% en la producción y una caída de precios en torno al 20% en relación al año pasado. La acumulación de eso hace que 1.340 millones de dólares dejen de ingresar este año en relación a lo que ingresó el año pasado por exportación de soja solamente. Eso tiene su impacto en el tipo de cambio. El sector granelero en general está bastante dolarizado. Lo único que tiene en guaraníes son los sueldos y el combustible, que indirectamente está afectado por el tipo de cambio. El sector granelero está bastante dolarizado, casi un 70% de sus costos en dólares. Compra los insumos, las maquinarias en dólares, vende su producción en dólares y solamente en guaraníes tienen los costos de salario y combustible. El resto es todo dolarizado, es decir que el tipo de cambio no es una variable fundamental para el sector de granos, que hace la competitividad. Ayuda algo, pero no es que eso determina, más bien el efecto clima o el efecto rendimiento es lo que hace la rentabilidad del sector. Yo creo que el tipo de cambio acá, o principalmente lo que es la cotización del dólar americano, está reflejando las condiciones globales, regionales y también algo de lo que es la economía paraguaya. Si uno mira un poco el contexto regional y se ve que la mayor parte de las monedas de la región han venido depreciándose con respecto al dólar americano.
pero además de eso tenemos algunas cuestiones idiosincráticas en la economía nuestra, como por ejemplo fue la caída de un 23% en la producción de soja y al mismo tiempo una caída en el precio de la soja en los mercados internacionales, y eso evidentemente afecta la fortaleza de nuestra moneda. Entonces, de momento yo estoy viendo como algo normal esta depreciación. De hecho, haciendo los cálculos uno ve de que básicamente la depreciación en un periodo de un año del guaraní es similar al que tiene, por ejemplo, el peso chileno, el peso colombiano, el peso uruguayo, inclusive el real brasileño. Entonces vemos como algo normal de que implica un ajuste de la economía paraguaya a varios factores externos y domésticos. Con relación al tipo de cambio, obviamente está con una tendencia alcista, ya bastante pronunciada, que vemos esa tendencia justamente con una consolidación ya desde finales del año pasado, y creemos que bueno, la tendencia va a permanecer en esos niveles, no propiamente solamente por algunas cuestiones que son idiosincráticas nuestras del país, sino también por cuestiones externas, que de alguna forma también existe una presión hacia el fortalecimiento del dólar. Y vemos que obviamente el Paraguay no está ajeno a un movimiento de ese tipo, y así hay la influencia obviamente del sector externo. Bueno, en realidad tenemos que reconocer que hasta ahora, en líneas generales, no hubieron muchos ajustes de precios todavía, ¿verdad? Yo creo que los proveedores están haciendo sus números y están entendiendo que una suba en este momento no es lo ideal. No es lo ideal para seguir vendiendo, ¿no? Bueno, nosotros realmente trabajamos con clientes que están en distintos sectores de la industria local, con lo cual obviamente percibimos justamente las opiniones y comentarios de cada uno de ellos en relación al impacto potencial que tienen cada uno de ellos en relación al, obviamente, el tipo de cambio. Por nuestro lado, nos requiere justamente estar más cerca del cliente, facilitarles justamente opciones de asesorarlos de alguna forma, o por lo menos en forma indicativa sobre estas tendencias y de mantener esa cercanía de forma tal a que el cliente pueda sentir que el banco está cuidando también su negocio, porque de alguna forma también es parte de nuestro día a día el sentir que el cliente necesita justamente ese asesoramiento porque no forma parte del giro propio de su negocio. Yo lo que estaba viendo era que había mucho nerviosismo en el mercado por parte de los agentes económicos, sean estos personas físicas, inclusive corporaciones o empresas. Entonces creo que fue bastante oportuno la medida del BCP un poco para tranquilizar los ánimos. Y evidentemente resultó porque tenemos ahora un dólar mucho más calmo, ahora está alrededor de los 6.300. Había mucho nerviosismo, gente que me preguntaba, digamos, llegamos a 7.000, llegamos a 7.500, a 8.000 como fue en el año 2002. Evidentemente eso ameritó que el Banco Central actúe y actúe de manera más fuerte, digamos, anunciando no solamente el hecho de que iba a tener 15 millones de intervenciones diarias vendiendo dólares por un valor de 15 millones como mínimo, sino además, digamos, poniendo un límite menor a la posibilidad de que los bancos comerciales conviertan sus guaraníes en dólares, lo cual también creo que ha ayudado a esta tranquilidad cambiaria que tenemos actualmente. Sí, yo no creo que sea adecuado fijar el tipo de cambio si existen, digamos, causales que ameriten de que se deprecie. Digamos, si tenemos una apreciación del dólar a nivel mundial, a nivel regional, no sería oportuno de que el Banco Central esté usando sus reservas, vendiendo los dólares, porque va a ser inevitable que el dólar se fortalezca contra el guaraní, porque lo está haciendo contra el resto de las monedas del mundo o de la región. Entonces, en ese sentido hay un cierto límite, pero yo creo que el Banco Central siempre ha demostrado ser muy prudente, utilizó sus reservas o sus instrumentos para atenuar volatilidades excesivas, pero nunca para trancar una tendencia que es clara. Estábamos viendo entonces las primeras reacciones de los distintos agentes económicos
sobre el tipo de cambio en Paraguay. Algunos decían que sí realmente les afectaba, otros decían que no tanto, lo que nos demuestra también la diversidad, las naturalezas desiguales de los sistemas económicos paraguayos, que algunos están mucho más expuestos que otros. Bueno, regresando, Ingrid, a nuestro tema, antes de la pausa tratábamos de entender qué le estaba pasando al dólar en Paraguay. Nos hicimos un viaje a Estados Unidos, pasamos por Venezuela, Siria, Irán, es decir, fuimos a China, obviamente. Es decir, hicimos un recorrido muy rápido para explicar las condiciones en el mundo que presionaban a una apreciación del dólar. ¿Cómo está la región y en qué, la región digo, acá los vecinos, principalmente Brasil y Argentina, y cómo lo que les pasa a nuestros vecinos termina generando mayores o menores presiones al tipo de cambio? Correcto, Fabricio. El caso que nos interesa más porque los tenemos al lado y son grandes economías es Argentina y Brasil. Básicamente Argentina el año pasado, ella empezó muy bien, 2018 empezó con un crecimiento importante, con presiones inflacionarias típicas por un proceso de ir desmontando todos esos controles que se hicieron en las tarifas de los servicios públicos y de ciertos bienes. Entonces la administración Macri comenzó a levantar un poco esos controles, a ir aumentando los precios de los servicios o las tarifas de los servicios. Que estaban subsidiados antes. Correcto. Y los precios de ciertos bienes que también estaban regulados. Y eso le generó ciertas presiones inflacionarias. Entonces empezaron el año con crecimiento económico importante y presiones inflacionarias. Cuando comienzan las subidas de tasas de interés en Estados Unidos, ellos los golpeó fuertemente y empezó un proceso de salida de capitales. Y en ese proceso de salida de capitales a ellos se les depreció de manera importante su moneda. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente ellos hicieron un programa de stand-by con el Fondo Monetario, ellos pidieron un auxilio al Fondo Monetario que se dan para cubrir desequilibrios externos, digamos. Entonces, ellos recibieron un paquete de ayuda de 56.300 millones de dólares. 56.300 millones de dólares. Parece una cifra. Falta espacio para tantos ceros. Recordemos que para la economía paraguaya una emisión de bonos de 500 millones de dólares hace magia. Hace magia también para esta economía. Así es. Entonces ellos con ese programa de financiamiento del Fondo Monetario cambiaron su esquema de políticas también. Entonces, básicamente Argentina trataba de tener un esquema de metas de inflación, pero con obviamente unos rangos de inflación muy altos. Entonces, cuando entran al programa con el Fondo Monetario, cambian con la finalidad de frenar esa inflación, ellos cambian a un esquema de metas monetarias. Esas metas monetarias fueron utilizadas ampliamente en los años 90 por los países que en ese momento tuvieron programas con el Fondo Monetario y se trata básicamente de ajustar la cantidad de dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que el Banco Central no financie el déficit del gobierno. Entonces se ajusta al Banco Central de manera de que él no pueda emitir dinero que no tiene respaldo en la economía. Entonces de eso se trata la meta monetaria. Hicieron también digamos como unas bandas con el tipo de cambio, unas zonas donde la autoridad monetaria no podía intervenir, tenía que dejar deslizar la paridad cambiaria. Pero la incertidumbre siguió, digamos que las medidas fueron consideradas muy gradualistas, los agentes económicos no tuvieron confianza en las medidas y la depreciación ya al final de 2018 para Argentina fue de 114%. Claro. O sea, astronómica esa cifra. Se duplicó. Y recordemos, Ingrid, también que el argentino no le cree a su moneda, por lo tanto se refugia en el dólar, y esto es instintivo. El argentino, creo que en los controles prenatales de la madre ya manifiesta esa característica de refugiarse en el dólar, claro, con una historia económica de unos últimos 50 años poco prolijo y bastante complicado, es en cierta forma comprensible también. Correcto. Y en el caso de Brasil, fue una economía que empezó su recuperación económica en el año 2017, pero su tasa de crecimiento para un país tan grande y que tiene niveles de pobreza todavía importantes
fue mínima, porque está creciendo alrededor del 1% para 2017 y para 2018. Igual, su moneda se vio muy afectada por la turbulencia en Argentina, por la turbulencia en Turquía, que también tiene una situación muy similar a la de Argentina, y uno dice, ¿pero por qué Turquía? Porque Turquía es una economía emergente y evidentemente lo que le pasa a las economías emergentes contagian a las otras economías, así esté en el otro lado del hemisferio, ¿verdad? Y Brasil, la situación de comercio, ¿qué le vende Brasil a Turquía? Hay varios productos. Sí, tiene varios productos. Productos claves, además, tengo entendido. Correcto, sí. Tiene una relación comercial importante con Turquía y le afectó el tema de la situación económica en ese país. Pero la depreciación de Brasil no llegó al nivel de la de Argentina, fue 18%, pero si la comparamos con la de Paraguay fue solo 6%. Entonces, evidentemente, Argentina se devaluó o se depreció 114%, Brasil se depreció 18% y nosotros nos depreciamos solamente 6%. En términos cotidianos, Ingrid, podemos decir que todos se abarataron menos nosotros. Correcto. Nuestros principales socios comerciales con los que tenemos una frontera abierta importante, una frontera permeable donde fluyen todos los días una cantidad importante de mercancía, se abarataron con respecto a nosotros. Entonces eso en las próximas láminas podemos ver que nos trajo unas consecuencias. Aquí quería mostrarles, primero que nada, la trayectoria del tipo de cambio. ¿Qué vemos? Vemos allá, el tipo de cambio es el azul y lo que vemos es que un periodo de mucha estabilidad desde mediados del 2016 hasta casi 2018, en los cuales el tipo de cambio prácticamente fluctuó muy poco. Entonces, evidentemente, cuando la gente empieza a ver esa suba, si ves, empieza más o menos alrededor de mayo del 2018, una suba constante en el tipo de cambio, la gente se preocupa porque estaba acostumbrada a este periodo de estabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? Si comparamos esa suba que empezó en mayo de 2018 con este periodo en 2015, nosotros podemos ver que acá la línea azul es un poco más inclinada, ¿verdad? Allá la línea azul es un poco más horizontal. En este periodo 2015, el tipo de cambio tuvo depreciaciones muy importantes, incluso tuvo depreciaciones de 2 dígitos. Por ejemplo, antes de llegar a la cima, allí que fue como en enero del 2016, sí. que estuvo como alrededor de $5.900 dólares la cotización, hubo periodos en los cuales la moneda se devaluó más de 20% con respecto al año anterior. En este momento nosotros todavía no estamos viendo tasas de esa magnitud. Estamos viendo marzo y abril sí ha habido tasas ya de 2 dígitos, pero en promedio ambas tasas han estado alrededor de 11,8%. Eso significa que sube el dólar, pero en realidad no es un indicador de que la economía paraguaya esté con algunas enfermedades. No es que esté con algunas enfermedades. Más adelante vamos a ver un gráfico que nos va a dar señales de cómo estamos en cuanto a competitividad. Pero lo que yo creo es que básicamente pues la gente se preocupa porque tuvo un periodo de mucha estabilidad. Fue más de un año en que el tipo de cambio prácticamente no se movió. 5.800, 5.900. Sí. Y si vemos la línea verde lo que nos muestra son los cambios con respecto al mismo mes del año anterior. Y lo que vemos allí es que habían ciertas disminuciones. Incluso, ¿verdad? Sí. Entonces, allá, hacia mayo de 2016, es que ella empieza a, de manera consecutiva, ir actualizando esa cotización. Si vemos la siguiente gráfica de por qué es tan importante el tipo de cambio para nuestra economía, nosotros vemos que en este momento la economía paraguaya está en un proceso de desaceleración económica. Tenemos, por ejemplo, el indicador del IMAEF, que ya lleva 3 meses consecutivos que nos está mostrando una caída. Caídas. Todavía no son caídas importantes, pero si comparamos con todo el periodo desde enero del 2015, evidentemente sí, hay nos da señales. En la próxima gráfica
podemos ver el caso que estábamos hablando, que nosotros nos hicimos más caros que los argentinos. Y eso que nos hicimos más caros que Argentina influyó en que vinieran menos turistas para el país. Y esos menos turistas para el país, evidentemente, si vemos las líneas, estamos comparando el periodo julio-diciembre de 2017 con julio-diciembre de 2018, enero-marzo Del 2018 18 con el 19. enero-marzo del 19. Y efectivamente vemos reducciones importantes. reducciones importantes de argentinos en los principalmente. argentinos principalmente, porque los brasileros, digamos que la depreciación no fue tan importante. Y en la última gráfica podemos ver que se sintió el impacto de esa menor visita, ya lo han dicho la gente del sector comercio, la gente de la ocupación hotelera, y vemos que hay unas caídas desde mayo del 2018, desde que empezó esa merma en los turistas argentinos, en indicadores como que viene el estimador de cifras de negocio, como El lo son segmento las de grandes. tiendas y Correcto. compras de ropa y Correcto. compañía. Bueno, convengamos que una economía no puede estar como una economía ya diversificada, seria como la paraguaya, no puede estar dependiendo solamente de la llegada de compradores extranjeros. Pero Correcto. también, así como Ingrid decía que nos acostumbramos a tener un dólar estable, nos acostumbramos también a Sí. tener a los argentinos y brasileños siempre de compras. Bueno, antes de la pausa y en el próximo bloque vamos a plantearnos qué hace o cómo interviene el Banco Central, que entre paréntesis el Banco Central trabaja en esto, en regular en cierta forma el tipo de cambio. Pero antes, vamos a ver qué nos seguían diciendo los diferentes agentes económicos de diferentes sectores sobre cómo les afectaba y cómo le estaba pegando este incremento del dólar con respecto al guaraní. A nivel del sector importador, una suba en el tipo de cambio afecta a los costos. Si bien es cierto, muchas veces no se puede trasladar a los precios de venta por también la coyuntura, pero implica una inestabilidad para el sector importador. La imprevisión de a qué precio va a volver a comprar sus productos para reponer su stock. A nivel del sector exportador es una mayor rentabilidad por los dólares exportados y desde ese punto de vista lograron una mayor competitividad. Lo ideal es la previsibilidad, que todos los agentes de comercio exterior sepamos qué es lo que va a suceder con la moneda. Bueno, estamos presentando el diagnóstico, los números de 3.544.000 hectáreas sembradas en zafra, con un rendimiento promedio de 2.216 kilos por hectárea y una producción total de 7.854.000 toneladas. Con esos números hay una caída fuerte y creemos que amerita replantear la agenda, poner en primer lugar el tema económico, cómo reactivar el campo, cómo dinamizar la economía en general, porque si el campo se desacelera, todo el efecto colateral en los servicios, tanto de apoyo, logística y en el ingreso de divisas se resiente en el país. Entonces, una mala cosecha, un mal año económico. No vemos perspectiva de una recuperación rápida como fue en el 2012 para el 2013. El escenario de precios está muy deprimido y creemos que necesitamos sentarnos con la gente del equipo económico, la gente del gobierno y analizar en serio, primero si coincidimos con el diagnóstico y construir las soluciones para que la gente siga trabajando. De esto se sale trabajando, no se sale de otra manera y hay que generar las condiciones para que la gente siga trabajando en su campo. Bueno, hoy con la intervención de 15 millones de dólares por día en el Banco Central, notamos que hay una actitud de control del tipo de cambio. Creemos que eso es saludable para el mercado, esa previsibilidad del tener a la banca matriz administrando los picos del tipo de cambio. Por otro lado, creo que la coyuntura amerita dedicarnos a gestionar la economía de una manera mucho más fuerte, digamos, en una articulación público-privada más estrecha.
Creemos que el presidente dio instrucciones a sus ministros de desatar todos los nudos donde la inversión está parada. Creemos que el sector público va a avanzar a mayor velocidad, pero esperamos realmente que esa velocidad se duplique. No es suficiente avanzar de 40 a 60, hoy tenemos que ir a 100 km por hora para poder reactivar la economía. Hay gente que fue despedida de sus empleos y no tiene recursos para subsistir. Debido a esto, a que la primera decisión de los empresarios es achicar sus costos, y los costos de recursos humanos son los que más inciden dentro de las empresas. Y eso hay que revertir. Tenemos que incorporar de vuelta a la gente, para eso necesitamos que la economía se reactive. Y ahí entra fundamentalmente la entidad monetaria. Ustedes vieron en esta última semana que lo que veníamos pidiendo que el Banco Central tenía que tomar algunas medidas correctivas. Y indudablemente, si no se sale a comunicar de que se va a intervenir en el mercado, que el Banco Central va a aplicar una suma considerable de dólares al mercado para parar esa psicosis general que estaba habiendo, entonces indudablemente si no actúa íbamos a seguir con el movimiento para arriba del dólar. Eso no quiere decir tampoco que se va a retener, puede que suba, puede que baje, nadie tiene la varita mágica, pero si uno mira los elementos monetarios, la región está delicada, como estaba diciendo, pero indudablemente que tiene que haber un parámetro que el Banco Central tiene que medir. Primeramente actuar ante esa situación, después inyectar dinero si es necesario, porque tenemos una buena reserva que hace factible de que podamos controlar esta moneda, ¿no? Ya en otra oportunidad tuvimos situaciones peores en la Argentina, ¿no? Disparada el dólar fuertemente y hemos podido controlar. Pero en esta ocasión, un poco como que el Banco Central la entidad monetaria se quedó un poco cómoda esperando qué ocurría en el mercado. No intervenía o intervenía muy poco. Entonces, indudablemente, comenzaron a surgir las especulaciones, y esto hizo que se disparara el dólar. Que necesitamos el esfuerzo de todos y una visión compartida entre todos para superar este tema complicado que para nosotros, como les dije, va a llevar por lo menos 2 cosechas. Y 24 meses de ajuste tenemos y tenemos que hacerlo en conjunto. Bueno, tenemos que entender que es un tema coyuntural también, ¿verdad? El tipo de cambio según entendemos, no son motivos imputables directamente a nosotros, sino que hay una presión externa de nuestros países vecinos, de los cuales somos bastante dependientes, ¿verdad? Entonces, pero de todos modos, yo creo que no escapa tampoco al poder del Banco Central tratar de minimizar esa suba, ¿verdad? Bueno, con relación al Banco Central, obviamente yo creo que nosotros tenemos que jactarnos justamente de la excelente gestión que viene haciendo el Banco Central desde hace mucho tiempo. Creo tener las reservas por encima de un nivel de los 8.200 millones le da un nivel de cobertura relativamente amplio. Digo relativamente porque obviamente no es el fin justamente utilizar las reservas, sino que el Banco Central está interviniendo y creo que hay una buena comunicación en cuanto a lo que son operaciones compensatorias y lo que son operaciones justamente que el Banco Central realiza con fines de suavizar justamente algunos movimientos bruscos que ve en el tipo de cambio, pero obviamente lo que está haciendo hoy el Banco Central es acompañar esa tendencia, porque obviamente eso afecta justamente a nuestros términos de intercambio en forma relativa, y también hay que precautelar obviamente que como un actor principal dentro del sistema financiero, el Banco Central prevea también que hayan otros factores y otras variables macroeconómicas que tienen que ser también supervisadas y ajustadas conforme a la realidad, y no de alguna forma ficticia, que luego obviamente el impacto o el costo que tendría la readecuación sea mucho más elevado y en detrimento justamente de la ciudadanía. Mira, yo no me quiero convertir en un opinólogo porque esta silla creo que es bastante más cómoda que la silla donde está sentado ahora José Cantero, pero básicamente nosotros tomamos medidas similares aquel 2015, en donde la depreciación también del guaraní contra el dólar americano fue muy fuerte. De hecho, a final de años llegó a alrededor del 25%, y aquella vez habíamos tomado también
medidas como aumentar el nivel de intervención del Banco Central en el mercado cambiario o reducir la capacidad de los bancos de convertir los guaraníes en dólares. Entonces, digamos, esto es básicamente una reproducción de algunas medidas que tomamos en aquel entonces sería, creo que, poco, digamos, poco consistente de mi parte si es que digo ahora lo hicieron mal, pero antes lo hicimos bien. Yo creo que está adecuado lo que ha hecho el Banco Central. No, simplemente yo creo que el dólar es un valor importante acá en Paraguay. De hecho, es el precio de referencia para todo el mundo. La gente sabe menos sobre cuál es la última inflación, pero sabe muy bien cuál es el precio del dólar. Es titular tanto en los medios de prensa impresos como también en los noticieros por la televisión. Pero asimismo tenemos que aprender a convivir con una cierta volatilidad o cambio de valor del dólar. En algunos momentos se va a, digamos, a subir el precio, en otros momentos va a bajar. De hecho, eso ha venido ocurriendo desde el 2003 y nos ha resultado, por eso el Paraguay es una economía muy fuerte, porque ha tenido también como uno de sus pilares la flexibilidad del tipo de cambio y tenemos que seguir con esa política. Venimos de escuchar y de ver las respuestas de los diferentes agentes económicos, sus expectativas, lo que piensan sobre las tareas que tienen que hacer las diferentes instancias gubernamentales principalmente para administrar este incremento del dólar con respecto al guaraní. Y bueno, ya que estamos hablando de instituciones, en Paraguay es el Banco Central que por su primer mandato es seguirle a estas variables, Ingrid. ¿Qué hizo el Banco Central en este tiempo? ¿Y cuál es el mecanismo? Porque casi siempre decimos el Banco Central tiene que intervenir para frenar el dólar. Pero ¿cuáles son los elementos que utiliza el Banco Central también para decir, no, vamos a dejar que el dólar vaya hasta 6.250 y eso es el techo máximo? ¿Qué fuerzas hay también que le dicen al BCP, bueno, en realidad no nos movemos solos, nos movemos con una canasta de monedas y le seguimos el ritmo al mundo y no podemos ser nosotros tan intervencionistas? Correcto. Lo primero que debemos recordar es que el mandato del Banco Central por la ley es preservar o velar por la estabilidad de la moneda. ¿Y qué significa estabilidad de la moneda? Estabilidad de la moneda significa básicamente preservar el poder adquisitivo de la moneda. ¿Y cómo preservo el poder adquisitivo de la moneda? Lo primero es controlando la inflación. Entonces, el Banco Central está dentro de un esquema de metas de inflación donde el tipo de cambio es fluctuante. ¿Qué quiere decir con el tipo de cambio fluctuante? No quiere decir que el Banco Central no va a hacer nada. El Banco Central, si el tipo de cambio se está depreciando de una manera que se está alejando de donde el rango donde ellos lo tienen estimado según los determinantes del tipo de cambio, él va a intervenir. ¿Y cómo interviene? Él vende divisas de manera de bajar esa cotización. Y en el caso contrario, si se está yendo por debajo de lo que ellos tienen estimado, ellos compran divisas para levantar el precio, ¿verdad? Entonces, a lo mejor la gente dice, es que el Banco Central no ha hecho nada. Y por eso es que el dólar está yéndose a las nubes, porque así piensa la gente, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver en esta gráfica es que el banco efectivamente ha intervenido. Y si vemos, comparando con los periodos enero-abril, con los cuatrimestres desde el 2015, vemos en la línea verde o en la barra verde que la cantidad de divisas que ha vendido el Banco Central durante estos 4 meses ha superado a lo observado en los años anteriores. Ingrid, cuando decimos venta de divisas, el Banco Central del Paraguay vende dólares, mete dólares al mercado. Sí, retira guaraníes y entrega dólares. Okay. La barra azul te muestra las compras. Las compras es lo contrario. Él retira los dólares del sistema y entrega guaraníes, ¿verdad? Entonces, Banco Central sí ha intervenido. Pero, ¿qué pasa? Si quieres podemos ver la siguiente lámina, la otra. ¿Qué pasa? El Banco Central evalúa. Él evalúa cómo está el tipo de cambio y en esto un poco cómo está la competitividad con respecto a los socios comerciales. Un poco lo que hablábamos con Argentina y con Brasil.
Y el Banco Central construye un tipo de cambio real. ¿Y qué es este tipo de cambio real? Este tipo de cambio real es un indicador que se construye tomando en cuenta las cotizaciones de las monedas de los principales socios comerciales y las inflaciones de esos socios comerciales, ¿verdad? ¿Qué tan caro o qué tan barato son esos países? Y eso se hace un promedio que se ajusta o se pondera por cómo es la estructura de esos países con respecto a mí. Y entonces lo que vemos con ese tipo de cambio real es que desde mediados de 2018, si ven la línea verde, están observando unas caídas grande. importantes. ¿Qué significa eso? Esos son apreciaciones reales, o sea, nosotros nos hicimos más caros, que era un poco lo que estábamos hablando cuando nos comparábamos con Brasil y Argentina, nos hicimos más caros que el resto de los países, de nuestros socios comerciales. Entonces, fíjense que es uno de los periodos más grandes de apreciación cambiaria. En 2017 fueron muy cortos los periodos en donde el tipo de cambio estuvo Y no tan apreciado, profundos tampoco. y no tan profundos como lo que hablábamos del 2015. Claro. Que en el 2015 hablábamos que habíamos visto tasas de depreciación de 2 dígitos que incluso llegaron a 26%. Entonces, tenemos un periodo de apreciación real de la moneda, nos hicimos más caros que nuestros socios comerciales, que no es tan profundo como lo que vimos en 2015 y que hasta ahora, en marzo, este indicador se genera con un poco de rezago, hasta ahora en marzo de 2019 es que vemos una depreciación real. Pero evidentemente con esa depreciación real no compensó todo este periodo de apreciación de la moneda. Entonces, ¿qué esperaríamos nosotros? Sí, evidentemente no tengo la bola de cristal para decir a dónde va a ir la cotización, pero sí esperaríamos que continúe moviéndose para arriba. Sí, continúe moviéndose la cotización de nuestra moneda, porque evidentemente tienen que, de alguna manera, equipararse, no totalmente con los socios comerciales. ¿Y por qué digo no totalmente? Porque esto es un ponderado. Argentina forma parte de este ponderado, pero hay todos los otros países con los cuales Chile, nosotros tenemos Perú, relaciones comerciales. Correcto. Uruguay, Ahí están, entre sí. otros. Y bueno, y acá tenemos a veces el problema de tener vecinos que no se portan tan bien, Correcto. de vecinos un poco irregulares. Correcto. Entonces ahí el tema con el tipo de cambio, que es lo más importante, es el tema de las fronteras, que es lo que preocupa más a la gente. Porque en la medida en que Argentina esté más barato que nosotros, se presenta el tema del contrabando. Que el contrabando ya todos sabemos que más temprano que tarde termina afectando la actividad económica y la tasa de desempleo. Así mismo. Y el contrabando, cuando vemos productos en las veredas o cuando cada vez más paraguayos vamos a Clorinda a hacer compras o los productos argentinos están acá sin que nosotros vayamos, esa es la manifestación más palpable y práctica de estos cuadros, Sí. de estos gráficos que a veces son un poco complicados. Bueno, cuando veamos esa oferta de productos argentinos que se vuelve mucho más barato para nosotros, ahí vamos a estar observando las consecuencias directas y específicas del tipo de cambio, de cómo se mueve el tipo de cambio y cómo en términos relativos Paraguay se encarece. Digo en términos relativos porque es comparado con otros países. Bueno, cerramos entonces este bloque. Vamos después de la pausa ya a las conclusiones y vamos a ir cerrando nuestro programa. Antes de cerrar el bloque, también vamos a despedir a nuestra compañera, la economista Ingrid Herrera, del equipo económico de MF Economía, que hoy nos acompañó a desentrañar estas variables, a veces un poco complejas del tipo de cambio. Muchas gracias, Ingrid. Gracias a ti. Bueno, vamos al corte y luego continuamos ya cerrando el programa con las conclusiones. Concluyendo nuestro programa de hoy sobre el tipo de cambio, pudimos ver cómo el encarecimiento del dólar en Paraguay no es un fenómeno aislado, sino que responde
a fenómenos mucho más globales. Estuvimos viendo cómo lo que pasa en Estados Unidos, sus ritmos de crecimiento. Vimos también la situación de China, algunas expectativas de crecimiento no tan altas, hacen que los capitales se muevan de un lugar a otro. Es decir, que Estados Unidos, en cierta forma, sea el receptáculo de flujos de dinero, y con esto obviamente hay una presión tímida al encarecimiento del dólar. Es decir, como solemos en este programa insistir, Estados Unidos es una aspiradora de dólares y eso obviamente afecta al resto de los sistemas financieros y económicos del mundo. Por otro lado, también vimos cómo la situación de poca estabilidad, compleja, con múltiples limitaciones y dificultades en nuestras economías vecinas, Brasil y Argentina, contribuían a crear un ambiente de cierta incertidumbre con respecto a estas dos economías que, como se sitúan en las fronteras con Paraguay, fronteras muy porosas, muy abiertas, tienen influencias directas. Ya nos decían los diferentes agentes económicos que entrevistamos, mientras que algunos sí manifestaban algunas preocupaciones, principalmente los importadores, porque compran compran en dólares, por lo tanto compran más caro, y sin embargo Paraguay, que no está experimentando unos últimos trimestres de crecimiento, obviamente a la población le resulta más caro esos productos. También algunos importadores nos decían que ya empezaban a hablar del temor del contrabando, temor al contrabando, mejor dicho, ya porque Paraguay se encarece relativamente y algunos productos vecinos, principalmente de Argentina y de Brasil, pueden volver a ingresar de forma no legal y por lo tanto afectar a esta economía formal. Sin embargo, el Banco Central del Paraguay tiene una intervención sistemática con respecto al tipo de cambio, pero obviamente no va a intervenir de forma continua, pues se mueve con una banda, con unos niveles de valoración del dólar con respecto al guaraní, porque le sigue a un mercado de monedas y conjuga varios elementos, varios indicadores para saber hasta dónde va a ir. Lo que está en juego finalmente es la competitividad paraguaya. Bueno, cerramos este programa entonces esperando que los diferentes agentes económicos y las instituciones puedan tomar las mejores decisiones para asegurar que el crecimiento paraguayo siga siendo estable y que el tipo de cambio más nuestros sistemas comerciales puedan volver a ser un motor del crecimiento de la economía paraguaya. Muy buenas noches. Este programa fue presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí, Lide,